La noche empezó con una esperanza equivocada, y eso fue lo más cruel de todo. Él creyó que ese 14 de febrero podía ser un punto de retorno, una tregua emocional, una señal de que todavía quedaba algo que salvar. Mientras ajustaba la camisa frente al espejo, convencido de que el amor también se demuestra insistiendo, ella ya había tomado una decisión silenciosa, de esas que no se anuncian porque saben a traición incluso antes de cometerse. Él llevaba semanas sintiendo que algo se le escurría entre los dedos, pero eligió no nombrarlo. No era una pelea concreta, ni una infidelidad descubierta. Era peor, era una ausencia constante, una distancia que se colaba en los silencios y se sentaba entre ellos incluso cuando compartían la misma cama. Ella estaba ahí, pero no estaba con él. Y aún así él se aferró a la idea de que el amor se sostiene con esfuerzo, con gestos, con paciencia. Había algo que no se decía, pero se sentía. Ella ya no preguntaba cómo había sido su día. Ya no discutían, y eso, lejos de ser paz, era una señal de rendición. Él confundió la calma con estabilidad, sin notar que muchas relaciones no se rompen por peleas, sino por indiferencia. Y la indiferencia siempre llega primero. Por eso planeó esa noche con una dedicación casi desesperada. No era romanticismo ingenuo, era miedo. Miedo a aceptar que estaba perdiendo a la mujer con la que había construido años de rutina, de acuerdos tácitos, de domingos sin planes y noches compartidas. Cuando alguien empieza a perder, hace todo para no admitirlo. Reservó un restaurante elegante, uno de esos donde la luz es tenue y la música parece diseñada para que la gente se diga cosas importantes. Compró flores sin saber si todavía tenían sentido. Ensayó frases que sonaban mejor en su cabeza que en voz alta. No buscaba impresionar, buscaba confirmar que todavía importaba. Ella aceptó la invitación con una sonrisa cansada, de esas que no comprometen demasiado. Dijo qué lindo sin entusiasmo, y él decidió no leer entre líneas. Llevaban demasiado tiempo juntos como para dramatizar cada gesto, se dijo. Además, siempre había sido el que calmaba las dudas, el que encontraba excusas antes que verdades dolorosas. La relación no era perfecta, pero era conocida. Se sabían las manías, los silencios, las frases repetidas cuando el día había sido largo. Últimamente, sin embargo, ella parecía vivir dentro del teléfono. Sonreía a la pantalla, se tensaba cuando él se acercaba, ocultaba notificaciones con un movimiento automático. Él lo notaba y lo justificaba. El trabajo, el estrés, la rutina, cualquier cosa menos aceptar que había alguien más. Porque amar, en el fondo, también es mentirse un poco para no derrumbarse. El 14 de febrero llegó con una calma engañosa. Ella se arregló más de lo habitual. Eligió un vestido que llevaba tiempo guardado y un perfume distinto, uno que él no reconoció del todo. Ese detalle lo inquietó por un segundo y luego lo tranquilizó. Pensó que se estaba arreglando para él. No sabía que ese aroma no estaba pensado para quedarse en casa. La cena fue impecable. Brindaron, rieron, recordaron anécdotas de cuando todo parecía más simple. Ella tomó su mano sobre la mesa, lo miró a los ojos y le dijo que lo quería. Esa frase, dicha en el momento justo, puede desarmar cualquier sospecha. Él sintió un nudo aflojarse en el pecho. Pensó que todavía estaban a tiempo. No entendió que esas palabras no eran una promesa, eran una despedida envuelta en ternura. Al final de la noche, él le entregó las flores. Ella las recibió con una emoción que parecía genuina. Lo besó con suavidad, como si quisiera dejar un recuerdo limpio. Ese beso fue real, pero incompleto. ¿Su cuerpo estaba ahí? ¿Su lealtad? No. De regreso a casa, ella dijo que estaba cansada, que quería dormir temprano. Él no insistió. La vio entrar al dormitorio, escuchó la puerta cerrarse y se quedó unos segundos de pie, convencido de que había sido un buen día.
Uno de esos que justifican seguir luchando por una relación que cruje pero no se rompe. Todavía. Una hora después, la puerta volvió a abrirse. Ella apareció distinta. Maquillaje retocado, ropa cambiada, el teléfono apretado contra la mano. Dijo que iba a ver a una amiga, con una naturalidad demasiado ensayada. Él dudó. Sintió esa punzada en el estómago que avisa que algo no encaja, pero no preguntó. Porque cuando se ama, a veces se elige la mentira cómoda antes que la verdad devastadora. Ella no volvió esa noche. Él no durmió, no porque sospechara con certeza, sino porque el cuerpo siempre entiende antes que la cabeza. Cada ruido de la calle lo hacía incorporarse. Cada auto que pasaba parecía una posibilidad. La casa, que antes era refugio, se volvió un espacio incómodo, demasiado grande para una sola persona despierta a medianoche. Intentó convencerse de que exageraba. Se dijo que no tenía pruebas, que no podía acusar a alguien solo por una corazonada, pero la duda no gritaba, susurraba. Y eso es peor, porque los susurros no se callan. Se repiten. Miró el reloj demasiadas veces. Las horas avanzaban con una lentitud humillante. Pensó en escribirle, en preguntar si estaba bien, en fingir normalidad. No lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, decidió no perseguir. Y en ese gesto mínimo ya había más dignidad que en todas las flores de la noche. A las 5 de la mañana, el celular vibró. No era un mensaje para él, era una notificación pública, una de esas que no deberían verse. Ella había subido una historia por error. La imagen no dejaba espacio a la duda. Una copa de vino, una habitación que no reconocía, una luz cálida que no pertenecía a su casa, y una mano masculina sosteniendo la de ella. No había rostros, pero no hacían falta. La traición rara vez necesita presentación. Abajo, una frase corta, casi celebratoria. Por fin juntos. Él sintió algo romperse, pero no fue el corazón. Fue la ilusión. Esa idea infantil de que el amor avisa antes de irse. La vergüenza llegó antes que la rabia. Vergüenza de la cena planeada con tanto cuidado, de las flores, del beso, de haber creído que el esfuerzo compartido era real cuando solo era unilateral. Cerró la aplicación. Apagó el teléfono. No quería ver nada más. Porque cuando una verdad entra de golpe, el cuerpo necesita silencio para no colapsar. Se quedó sentado, mirando la pared, entendiendo algo que duele aceptar. Mientras él celebraba San Valentín, ella estaba celebrando su liberación. El amanecer llegó sin permiso. La luz entró por la ventana como un testigo incómodo. Él no se movió del sillón. No lloró, no gritó. El dolor más profundo no siempre se manifiesta con ruido. A veces se instala como una quietud peligrosa. Cuando la puerta se abrió, ya sabía que no necesitaba explicaciones. Ella entró con pasos lentos, evitando mirarlo. Tenía el maquillaje corrido y el cansancio de alguien que no durmió, pero tampoco estuvo sola. Dejó las llaves sobre la mesa con un sonido seco que marcó el final de algo que llevaba tiempo muriendo. Él no levantó la voz. No preguntó dónde había estado. No mostró la historia. Solo la miró, como se mira a alguien que ya no se reconoce. Y con una calma que asustaba más que cualquier grito, preguntó: ¿Dormiste bien? Ella bajó la mirada. En ese gesto estaba toda la confesión. No hizo falta decir nombres ni detalles. Cuando alguien no puede sostenerte la mirada, es porque ya te soltó hace rato. Intentó hablar. Dijo palabras gastadas. Confusión,
error, no quise hacerte daño. Frases que suenan siempre iguales, sin importar quién las diga. Él escuchó en silencio, no por respeto, sino porque entendió que ya no había nada que discutir. Ahí comprendió algo con una claridad brutal. No había sido un impulso, no había sido una noche fuera de control. Había sido una decisión consciente, repetida, sostenida en el tiempo. Ella no se fue de la relación esa noche, se había ido mucho antes, solo que él no quiso verlo. Ese 14 de febrero no perdió solo a una pareja, perdió la imagen que tenía de sí mismo, la versión de él que creía que amar más era la solución. La dignidad que había dejado sobre la mesa del restaurante, junto a una copa de vino y una esperanza mal colocada. Se levantó del sillón sin decir nada más, no porque fuera fuerte, sino porque estaba vacío. Y cuando ya no queda nada, el silencio es la única respuesta honesta. No hubo gritos, no hubo portazos, no hubo escenas que justificaran el final, y eso fue lo más doloroso. Porque cuando una historia termina en silencio, no hay alivio, solo preguntas que se quedan a vivir contigo. Él recogió algunas cosas, las necesarias para no volver esa misma noche, y salió sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque entendió que quedarse era traicionarse. Durante los días siguientes, el mundo siguió funcionando con una normalidad insultante. La gente celebraba, trabajaba, se enamoraba, y él, en cambio, caminaba con la sensación de haber sido el único que no recibió el aviso de que todo había terminado. Porque nadie te prepara para descubrir que compartiste una cena romántica con alguien que ya se había ido emocionalmente. Ella intentó escribirle mensajes largos, llenos de justificaciones, explicaciones que llegaban tarde. Decía que no quiso hacerle daño, que las cosas se dieron así, que estaba confundida. Él leyó todo sin responder, no por indiferencia, sino porque entendió algo esencial. Cuando alguien te elige solo a medias, cualquier explicación sobra. Con el paso del tiempo, la imagen de esa noche volvió una y otra vez. El restaurante, las flores, el perfume que ahora sabía que no era para él. No como un castigo, sino como una lección incómoda. Aprendió que hay traiciones que no se descubren en la cama, sino en la mesa, que hay despedidas que se disfrazan de citas románticas. También entendió que no fue ingenuidad amar así, fue valentía. Lo verdaderamente peligroso habría sido quedarse después de saber la verdad, porque el amor no se mendiga, no se negocia, no se gana a fuerza de esfuerzo unilateral. Y quien te engaña una vez en silencio, ya tomó la decisión hace tiempo. Desde entonces, cada 14 de febrero no le provoca rabia por la fecha, sino por el recuerdo. No por ella, sino por haberse quedado cuando ya no era el elegido. Porque el dolor más profundo no viene de que te cambien, sino de darte cuenta de que mientras tú apostabas todo, el otro ya estaba jugando en otra mesa. Hoy no guarda rencor, guarda memoria. Y eso es más peligroso para las malas historias que cualquier insulto. Memoria para no repetir patrones. Memoria para reconocer señales. Memoria para no confundir atención con amor, ni costumbre con compromiso. Porque el amor no siempre termina con un adiós. A veces termina después de una cena perfecta, cuando la persona que te sonríe frente a una vela ya decidió irse a dormir en otra cama. Y si esta historia te removió algo, no es casualidad. Tal vez no fuiste tú, pero conoces a alguien. O tal vez sí fuiste tú, y nunca lo dijiste en voz alta. Si alguien que escucha esto guarda una historia parecida, puede escribirla a pasionesdelacalle@gmail.com. A veces contarla es el primer alivio,